is the size of the Holy Spirit. Y nuestro tema es los gemidos del Espíritu Santo, los suspiros del Espíritu Santo. Y comenzamos a ver este versículo 26 y hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Romanos y este capítulo número 8. Y de vuelta en el versículo 19 vimos: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y estábamos viendo en el versículo 22 lo que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y di una pobre ilustración, pero no podía pensar en ninguna ilustración mejor. Y era la ilustración de que la creación estaba sujeta a la caída, debido a la caída del hombre, como si estuviésemos en una especie de sociedad extraña, donde si un juvenil fuese sentenciado a ir a prisión, sus padres, sus guardianes, tuvieran que ir también con él y también tener la misma sentencia para poder cuidarle. Y es como si la creación, a pesar de que es inanimada, pero Pablo la personifica, el universo creado, el mundo también, es como si la creación fuese nuestro guardián, nuestro padre. No es, desde luego, pero es como si lo fuera. Y tuvo que caer con nosotros, y para que pudiésemos tener un ambiente caído, y para que estuviésemos bajo la maldición de Dios, debido a la desobediencia humana. Entonces la creación tuvo que caer con nosotros, tuvo que venir con nosotros, y este es el sentido de estos versículos aquí, en particular el versículo 26, porque sabemos que toda la creación gime a una, suspira profundamente, con dolores de parto hasta ahora, esperando la última venida de Cristo y la liberación del pueblo de Dios, liberación completa, y la introducción del nuevo orden, de los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando la tierra será destruida y después será reconstruida y rejuvenecida, y probablemente será mucho más grande y será espiritualizada. El cielo y la tierra, en cierto sentido, serán amalgamados, y será la morada del pueblo redimido de Dios para siempre jamás, con Cristo. Así que tenemos aquí los gemidos o los suspiros, el profundo deseo de la creación, y podemos verlo en cierto sentido. Y la creación no es personal, pero analizamos ese punto bastante, y podemos ver ahí está la creación y el mundo, con el poder de producir vida, todo tipo de vida, y florece esta vida, pero muere también, porque la muerte ha sido introducida y hay una gran limitación en la naturaleza, y hay una tensión allí. Está esforzándose por producir y apoyar la vida, pero está limitada, está bajo una sentencia. La muerte ha sido introducida, y entonces hay muerte también. Entonces el apóstol Pablo representa la creación como que está luchando, está esforzándose, como si está en un grande, ardiente deseo, suspiro profundo de que llegue el día final de la resurrección y la venida de Cristo final. Y después vemos también como si nosotros también en el versículo 23, no solamente ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿A ustedes les importaría que enfatice esto de que dice gemimos dentro de nosotros mismos? Gemimos, tenemos profundos suspiros. Y no tenemos que tomarlo en un sentido malo, como de queja o algo así. No. Más bien tenemos un anhelo aquí implícito, un deseo. Es algo entre un gemido y un suspiro, una angustia profunda, un profundo deseo. Y nosotros deseamos la adopción también. Anhelamos este lugar de perfección, anhelamos dejar atrás el pecado y estar con Cristo y en la gloria celestial. Anhelamos este nuevo orden, pero no solamente la creación gime o suspira esperando esto, sino que nosotros también. Y en el versículo 26 ahora dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Y al final del versículo, con gemidos indecibles, con un profundo suspiro, anhelando la liberación del pueblo por el cual tiene cuidado. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La parte inicial del versículo 26. Hay dos cosas primordialmente en este versículo. El Espíritu ayuda a nuestra debilidad debido al pecado y a la caída, y debido al antagonismo de la sociedad y al mundo material alrededor de nosotros, y debido a la muerte y la enfermedad y el declive y el desorden. Tenemos entonces dos tipos de debilidades: aquella que se debe a nuestra propia naturaleza de pecado y aquella que se debe a este mundo caído. Y hay cambio y declive y enfermedad y envejecimiento, etc. Dos áreas diferentes de debilidad o necesidad. Y ambas, sin lugar a dudas, están incluidas aquí. El Espíritu nos ayuda también en nuestra debilidad. Y hay dos temas generales en este versículo. El Espíritu nos ayuda de forma directa en nuestras debilidades o necesidades. Y el Espíritu en particular nos ayuda y va delante de nosotros en nuestra vida de oración, en nuestras oraciones. No hay que apresurarnos a la segunda parte del versículo demasiado rápido y dejar a un lado la primera parte del versículo. Hay una diferencia implícita aquí entre la ayuda que el Espíritu nos da en nuestras debilidades. Dejamos a un lado la oración por un momento. Y después, la segunda parte, el Espíritu nos ayuda en nuestra vida de oración. Ambas cosas están aquí, donde dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, y esto es un gran ejemplo de nuestra debilidad. Pero el Espíritu mismo, ahora ya, cuando viene esta parte del versículo, al respecto de la oración, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. La última parte del versículo 26. Entonces analicemos estas cosas. Nuestras necesidades son muy grandes. Tenemos tantas en el cuerpo, en el ámbito físico. Tenemos también necesidades espirituales en la batalla en contra del pecado. Y tenemos que orar. Y el Espíritu nos ayuda. Nunca se encuentren exagerando. Nunca piensen que la santificación o la mejoría en contra del pecado es completamente una obra de gracia. Esa batalla no es completamente una obra de gracia. En cierto sentido, todo es una obra de gracia, pero tenemos bastante por hacer. Y rechazamos esa enseñanza que dice, deja a Dios obrar y déjate llevar. No luches en contra del pecado, Dios lo hará todo. Pero tampoco estés en el otro extremo y pienses que estás solo. El Espíritu ayuda a nuestra enfermedad, aquellas debilidades, más bien, aquellas cosas que son debidas al pecado. Y también porque está viviendo en el cuerpo y estamos viviendo en una sociedad hostil, etc. Entonces hay que traer todo en oración a Él. Cuando las personas dicen, pastor, ¿qué puedo hacer al respecto de mi mal carácter? ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Hay alguna consejería a la cual deba de ir? ¿Hay algún libro en específico o método que me pueda ayudar? ¿Qué puedo hacer al respecto de esto? Y ahora está empeorando. Y mis hijos me están imitando. Están aprendiendo esto de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Estoy arruinándome? ¿Estoy arruinándoles a ellos también? Bueno, claro que te esfuerzas, claro que intentas, claro que cuidas tus palabras y tus reacciones, pero tienes que orar. No solamente cuando pasa, en las noches, en las mañanas, oras pidiendo la bendición y la ayuda de Dios. Y el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Y tienes que esforzarte, pero te vas a maravillar ante cuánto mayor éxito tendrás y cuánto más podrás vencer el pecado debido a que oraste y lo trajiste ante el Señor en oración. Y en última instancia tu testimonio será que Dios te ayudó y Dios te capacitó. Y eso ya está en el pasado y eso ya ha sido vencido y ya no es tan malo como solía serlo o tan frecuente como solía sucederme, y me avergüenzo de eso, pero será tu testimonio que lo has vencido a través de la gracia del Señor. Así que trae todas tus necesidades, toda tu
Trae tus oraciones ante el Señor, humíllate ante el Señor en oración. No solamente Él nos ayuda en persecución, evidentemente sí nos ayuda en persecución, y cuando tenemos necesidad de cualquier índole y en enfermedad y dolor, trae también tu orgullo ante el Señor. Pídele que lidie con ese pecado y que te ayude a medida que te esfuerzas en mortificarlo. Dile también que aceptarás, incluso si la ayuda involucra que tú te humilles de alguna manera, alguna situación que Dios producirá en tu vida, la cual te humillará y te ayudará. Ora al Señor y Él te dará fortaleza. Él te ayudará. No voy a decir métodos y sugerencias ahora, pero la oración en toda necesidad es fundamental. Oración también respecto de las mentiras. Algunas veces las personas dirán, si tan solo pudiera dejar mis excusas y mis exageraciones y mis mentiras blancas y mis mentiras más serias, y me avergüenzo de todo eso, si tan solo pudiera conquistar estas cosas. Ora, querido amigo, ora, querida amiga, no vayas de un extremo al otro. Ora, esfuérzate, acuérdate, cuida tu lengua, cuida tu mente y ora. Y el Señor te capacitará y te ayudará. Aquí lo tenemos. Y de igual manera, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él te dará una conciencia que está viva más que nunca antes. Y entonces podrás detener las palabras y Él te ayudará y te capacitará para hacerlo. Tienes que esforzarte en hacerlo, pero tienes que orar también. ¿Y cuál es tu gran problema? Todos tenemos que preguntarnos, ¿no soy confiable tal vez? ¿Soy egoísta? ¿Cuál es mi problema principal en este momento? Antes era algo más, pero ahora es algo diferente. Tal vez hay pereza, tal vez haya avaricia, siempre deseando más autoridad, tal vez mejor posición, tal vez ser notado, tal vez posesiones, tal vez ves los catálogos y sueñas al respecto de esto y aquello. O tal vez estás viendo imágenes que nunca tendrías que mirar en esta época del Internet. Trae esto ante el Señor y ora. Y entonces utiliza toda medida que puedas para impedir eso. Y el Espíritu te ayudará. Haz esto un asunto de oración. Tal vez es chisme, pues ora toda mañana, todas las noches. Y el Espíritu ayudará. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es en el contexto, porque Él nos está trayendo a ese día final, en la mejor forma posible que podamos estar en nuestra vida moral. Mira el versículo, y el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades. Y ahora vamos para parte de la oración, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos cómo orar como debiéramos. Ese frecuentemente es el problema. El enunciado es más amplio que simplemente saber por qué debemos orar o cómo debemos orar. Necesitamos la ayuda de Dios cuando venimos a nuestra parte devocional del día. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para mantener fervor y preocupación, y Él nos ayudará. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Tengo que cambiar de trabajo? ¿Tengo que ir por aquí o por allá en la vida? ¿Tengo que orar a Dios que me libre de mi problema presente o que me fortalezca para poder atravesarlo? No sé cómo orar o que por dónde ir. Quisiera poder orar conforme a la voluntad de Dios por completo. Bueno, pues el apóstol nos dice aquí que él no siempre sabía cómo orar, porque nosotros no sabemos lo que deberíamos orar como conviene. Él se incluye a sí mismo en este enunciado, incluso el apóstol Pablo, con su gran madurez espiritual. Nosotros no sabemos cómo orar. Entonces traemos esto ante el Señor y entonces escudriñamos nuestro corazón para asegurarnos de que estamos listos a someternos a Él de cualquier forma que nos guíe ante las circunstancias que Él planee. El problema con nosotros es que nos adentramos a la oración con una idea firme de lo que ya queremos, y de vez en cuando hablamos con creyentes amados y medio te piden tu consejo, pero te das cuenta que no quieren tu consejo, porque ellos ya tienen fijo en la mente lo que ellos quieren. Entonces tú temes que ellos están comportándose de la misma manera en lo que respecta a Dios, y están orando con su mente fija en algo, sabiendo lo que quieren.
Entonces asegúrate de que estás listo para estar en las manos del Señor y estás listo a someterte a su voluntad soberana. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Algunas cosas sí sabemos, porque la Escritura nos lo dice perfectamente bien. Algunas de las cosas por las cuales tenemos que orar, la Escritura nos las dice. Sabemos las reglas de la oración. Intentamos honrarlas en la oración pública, en la adoración pública, y debemos intentar honrarlas en lo privado, en la adoración privada. Tenemos adoración, tenemos que adorar al Señor, tenemos que alabarle por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Tenemos acción de gracias, tenemos que darle gracias por todas las cosas, por la salvación, por toda bendición que hemos recibido, por las bendiciones presentes, por las respuestas a nuestras oraciones. Hay afirmación también en las lecturas bíblicas. En las oraciones bíblicas, tenemos que afirmar las cosas que Dios nos ha enseñado. Tal vez el lunes le alabaremos por esta doctrina y el martes le alabaremos por esta otra doctrina. Pues entonces escribe las cosas que nos son preciadas. Oh Señor, yo creo en la perseverancia de los santos. Señor, te alabo y te doy gracias por esto y por aquello. Afirma las cosas de Dios y dale gracias por ello en la oración. Esa es una grande parte y una parte importante de la oración. Hay arrepentimiento también, desde luego, y después está la dedicación. Eso lo dejamos a un lado. Tenemos que rededicarnos al Señor, escudriñando nuestro corazón, y después hay intercesión, las necesidades de otros y la salvación espiritual de otros. Todo mundo aquí tiene un ministerio de intercesión. El Señor nos ha salvado y siempre hay una porción de nuestras oraciones que hacemos con fervor por otras personas, y de hecho, saben ustedes, la intercesión es un gran amigo del creyente, una gran amiga del creyente. Incluso te pregunto, ¿tú te das cuenta que tu mente es distraída y tu corazón está frío? Bueno, pues que entonces comienza tu oración con intercesión. Eso muy pronto te llevará a tener preocupación y a una relación correcta con el Señor y a tener una oración humilde y concienzuda. La intercesión incluso es una bendición para aquel por quien estás orando. Y entonces compone nuestro enfoque ante el Dios viviente. Ora por la obra de Dios frecuentemente, por tu propio testimonio. Hay mucho que sabemos, no tenemos que decir todas las cosas, pero entonces aquí dice el apóstol, no sabes por qué tenemos que orar, porque muchas cosas ya sabemos que tienen que estar constantemente en nuestra oración, pero hay cosas que no sabemos que tenemos que incluir, y si no sabemos algo lo ponemos en las manos del Señor. Ven estas grandes palabras: el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros. El Espíritu mismo, lo enfatizo, intercede por nosotros. Esta persona divina, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, enfatizo, intercede por nosotros. ¿De quién son estas oraciones? Algunas personas con buenas intenciones han concluido que estas son nuestras oraciones, que el Espíritu fortalece y las hace correctas. Bueno, si lo hace esto, desde luego, pero el texto no está hablando de esto, esta porción no está hablando de esto, sino que dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros, hace intercesión por nosotros. Entonces más bien parece ser que el Espíritu Santo está orando. En el siguiente versículo 27, y leemos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces estas son oraciones que vienen no de nuestra mente, sino de la mente del Espíritu. Parecen ser las oraciones del Espíritu, porque Él hace intercesión por los santos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, hay otros argumentos, hay otras razones, pero tomando estos versículos literalmente, parece ser que a medida que oramos, el Espíritu intercede también por nosotros. Por encima de nosotros están las oraciones del Espíritu. Las oraciones del Espíritu son sobrepuestas en las oraciones del creyente. Y eso es un gran misterio.
está más allá de lo que podemos entender. Estamos hablando al respecto del Espíritu Santo del Dios viviente. Un Dios tenemos solamente, pero 3 personas. Una esencia divina. 3 personas en perfecta armonía, igualmente divinos, igualmente omniscientes. Lo saben todo, comparten su magnífica voluntad y propósito. Entonces, ¿cómo es que un miembro de la deidad puede orar a otro miembro de la deidad representándonos? Pues es un gran misterio. Se expresa esto de tal forma que nosotros podemos obtener un pequeño sentir o un pequeño entendimiento de los sentimientos que la deidad tiene por nosotros, que Dios tiene por nosotros, y su preocupación que Dios tiene por nosotros, y Dios el Espíritu Santo como una personalidad diferente, distintiva, es representado en este pasaje como que pone sus oraciones sobre las nuestras e intercede por nosotros. Entonces es un gran misterio. Y aún así esto nos ayuda. Y espero que podamos aclararlo a medida que avanzamos. Es amplio, esto es profundo, pero se nos dice que el Espíritu ora por nosotros. Esto muestra el corazón de Dios. Esto muestra el corazón del Espíritu Santo, que ayuda al pueblo de Dios a orar, y todas nuestras faltas y todas nuestras tribulaciones y preocupaciones, claro, y nuestros pecados y dolores, el Espíritu Santo suspira con gran anhelo. Él anhela presentarnos perfectos en ese día final. Él desea santificarnos aquí en la tierra y llevarnos y ayudarnos a traer gloria a Dios en toda situación.